Así que qué bendición el saber de que podemos conectarnos todavía y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Muy bien, quiero invitarle por favor que inclinen su rostro. Vamos a tener una oración para comenzar con nuestro tema. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Ahora la tu palabra, Señor. Queremos pedirte de que seas tú, Dios, el que nos des el tema de hoy, que tus palabras lleguen a nuestros corazones y que a la vez, Señor, podamos ser transformados para tu honra y tu gloria. Tan cerca y tan lejos, Dios, queremos hoy estudiar y salir fortalecidos en tu palabra también. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Tan cerca y tan lejos, dos palabras, ¿verdad? Que uno a veces se pregunta, pero ¿cómo así que tan cerca y tan lejos? ¿O estamos cerca o estamos qué? O estamos lejos, ¿verdad que sí? Pero no podremos estar en las dos. Y déjeme decirle que sí podemos estar en las dos a la vez, tan cerca y tan lejos. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de San Mateo, ¿verdad? Como leyó nuestra hermana, el capítulo 14, versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hace muchos años, de hecho, ustedes tuvieron una persona en su país, un hombre que tuvo que atravesar ciertas adversidades en su vida. Ustedes lo conocen muy bien, era el señor Desmond II, ¿verdad? Que por cumplir y por ser fiel a sus principios, a los principios de nuestro Dios, atravesó por ciertas y un número de adversidades que sin duda alguna lo que hicieron en él fue fortalecer cada vez más su confianza en Cristo Jesús. Adversidades que lo llevaron muchas veces a poner su vida en riesgo, pero él pudo salir victorioso y dar un testimonio increíble de lo que Dios puede hacer a través de sus hombres, mujeres, sus hijos que se mantienen fieles a él. Tan cerca y tan lejos. Hoy veremos que estar tan cerca y tan lejos, o estar de un lado o del otro, son cosas que nos van a llevar a nosotros a tener una reflexión en cada una de nuestras vidas. Yo quiero leer algo acerca de la hermana Elena G. de White en el libro Deseado de todas las gentes, antes de comenzar con este tema. Sentado sobre la llanura, y ustedes se van a dar cuenta de qué temas vamos a hablar. Sentado sobre la llanura, cubierta de hierba en el crepúsculo primaveral, la gente comió los alimentos que Cristo había provisto. Las palabras que había oído aquel día le habían llegado como la voz de Dios. Las obras de sanidad que había presenciado eran de tal carácter que únicamente el poder divino podía realizarlas. Pero el milagro de los panes atraía a cada miembro de la vasta muchedumbre. Todos habían participado de su beneficio. En los días de Moisés, Dios había alimentado a Israel con maná en el desierto. ¿Y quién era este que los que había alimentado ese día, sino aquel que había sido anunciado por Moisés? Ningún poder humano podía crear de 5 panes de cebada y 2 pececillos bastantes comestibles para alimentar a miles de personas hambrientas. Y se decían unos a otros, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Un relato que todos conocemos, ¿verdad? Un relato que en cierta manera a nosotros nos podemos poner a pensar y decir, Dios mío, ¿cómo así que de tan poquito pudo alimentar a muchos? ¿Verdad? Un chiquillo era el que tenía esos pececillos y esos panes. Su madre le había dado eso para que saliera y estuviese y pudiese comer. Un poco de alimento sirvió para alimentar a muchos. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de Dios en nuestras vidas?
¿Hasta dónde puede llegar el poder de Dios en nuestros hogares, en nuestras iglesias? ¿Hasta dónde puede llegar? Muchas veces, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí conectados, tenemos una experiencia del poder de Dios. Yo quiero invitar a si alguien puede decir levantando su mano, el poder de Dios se manifestó en mi vida también. ¿Quién de ustedes el poder de Dios se les ha manifestado en su vida? Yo sé que sí. ¿Saben, mis hermanos? Definitivamente Dios tiene un poder tan grande, tan inmenso, que Él quiere que nosotros disfrutemos de Él, pero aparte de disfrutarlo, creamos en Él. Nuestra vida está llena de milagros. Yo sé que el hermano José allá en su casa debe tener milagros en su vida. Igual el hermano Jaime Santamaría, igual la hermana Julia. Todos estamos llenos de milagros. Todos, todos. Pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Se nos está olvidando esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nosotros hoy? Milagros donde cada uno de ellos solo pudo haber sido realizado con uno, por uno que tiene poder, es decir, nuestro Dios. Cada día de nuestra vida, mis hermanos, es un milagro. Usted está despierto hoy porque Dios así lo quiso. Usted está vivo hoy porque Dios ha derramado milagros en su vida y en mi vida. Porque Dios nos ha protegido en el transcurso de la semana. Porque Dios nos ha permitido llegar hasta este momento. Milagros. Y es la presencia de Dios en nuestras vidas la que nos ayuda a nosotros a proseguir. Jesús mismo lo dijo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Durante todo el día, hermanos, esta convicción había fortalecido a los discípulos. Y ese acto tan maravilloso, ese acto culminante que Dios hizo en ese momento, les aseguraba que entre ellos mismos se encontraba el libertador que habían esperado con tanto tiempo. Ese milagro que Dios hizo les dio a ellos la seguridad que en medio de ellos estaba Dios mismo ahí presente. Las esperanzas de cada una de estas personas iban aumentando cada vez más. Y cada vez que nuestro Dios hace algo en nuestras vidas, nuestras esperanzas van aumentando. Pero cada vez que lo buscamos y dependemos de Él, nuestras esperanzas van en aumento cada vez más. Jesús mismo sería en ese momento el mismo paraíso aquí. Y Jesús mismo debe llenar nuestras vidas, así como Dios quiere que ese paraíso siga fluyendo leche y miel en cada uno de nosotros. El poder de Dios en ese momento podía quebrantar cualquier cosa. En ese momento el poder de Dios podía quebrantar el poder romano. En aquel momento el Señor mismo podía curar a los soldados heridos. En aquel momento Dios mismo podía proporcionar alimento a esa cantidad de ejércitos. En ese momento Dios mismo, Jesús mismo, podía conquistar naciones y dar al pueblo de Israel el dominio que deseaba desde hace mucho tiempo. Y Dios mismo nos da a nosotros el poder para salir victoriosos. Dios mismo hace eso. No hay duda, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado ahí para nosotros. Siempre. Si yo abriera un momento de este tema y dijera, hermano, diga en un minuto el que usted más recuerde en el que vio la presencia de Dios en su vida. Cada uno contaríamos esa experiencia, ¿verdad? Cada uno la diríamos con gozo en nuestros corazones. Cada uno daríamos gloria a Dios. Cada uno de nosotros nos encargaríamos
de dar ese testimonio de poder, lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios siempre ha estado ahí para protegernos, para satisfacer nuestras necesidades, para cumplir los deseos de nuestro corazón, para librarnos del peligro, para llenar nuestras vidas de gozo cada día, para transformar nuestros corazones y vidas, para hacer de mi vida algo mejor con su presencia, para hacer de mi iglesia esa novia ataviada a su llegada. Dios tiene poder. Dios está ahí. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que aunque Dios nos dé tantas cosas, nosotros tendemos a flaquear. Nosotros tendemos a cambiar nuestra visión o hacia dónde vamos. El enemigo está tan concentrado en alejarnos de Dios que él hace todo lo posible para desviar nuestra atención del cielo. Pero nuestras vidas cambian cuando Jesús actúa en nosotros. Cada vez que usted y yo sentimos o experimentamos que nuestro Dios está ahí en favor de cada uno de nosotros, sin duda alguna cada vez nos vamos acercando a Él y aprendiendo a esperar en Él, en nuestras vidas, en todo lo que tenga que ver con Él. Y aquí es donde nosotros estamos aprendiendo tan cerca de ver de que Jesús está ahí, tan cerca de ver que Jesús hace cantidad de cosas en mi vida, tan cerca de ver que Jesús hace milagros en mí y a mi alrededor para mostrarme que su presencia está. Pero como dije ahora, el enemigo no descansa, pero Cristo elabora una estrategia. Ellen G. de White, en el mismo libro Deseado de todas las gentes, dice: con avidez decidieron llevar a cabo su propósito. Cuando Jesús estaba con los 5,000, cuando estaba alimentando a toda esa cantidad de personas, déjenme decirles que ahí estaban aquellos que querían hacer alguna trampa a nuestro Señor Jesucristo. El enemigo estaba ahí. Claro que sí. El enemigo está, hermano, donde usted menos piensa. Pero Jesús vio lo que se estaba tramando y comprendió cómo no podían hacerlo ellos. ¿Cuál sería el resultado de un movimiento tal? Los sacerdotes y príncipes estaban ya buscando su vida. Le acusaban de apartar a la gente de ellos. La violencia y la insurrección seguirían a un esfuerzo hecho para colocarle sobre el trono, y la obra del reino espiritual quedaría estorbada. Sin dilación, el movimiento debía ser detenido. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándole a él despedir a la gente. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, cuidado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, por ahí no? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado a nosotros que si vamos en esa misma dirección que nosotros queremos, podemos encontrar peligro? Por eso el Señor idea estrategias, planes para cada uno de nosotros. Pero déjenme decirle, familia, amigos, hermanos, que somos necios. Somos tercos. A veces necesitamos que nos coloquen dos cosas aquí acá al lado de nuestro rostro, como hacen con los caballos, ¿verdad? En el hipismo, para que se concentren que tienen que ir en una sola dirección y no mirar hacia nada para que no se distraigan. Cuando estamos acercándonos a Dios, cuando cada día que pasamos vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, el ser humano toma la decisión. Los discípulos no querían ver más allá, pero Jesús todo lo sabía. Y mejor les dijo, vean muchachos, súbanse al bote,
rémenas a Capernaum. Tranquilo que todo va a estar bien. Yo me encargo de despedir aquí a la gente, ¿verdad? Yo me encargo de esto. No se preocupen por eso. Vayan, súbanse al bote. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes cuando Dios nos dice, por ahí no? Hombre Juan Pablo, hombre Jairo, hombre familia Neri, Nidia, por ahí no. Váyanse tranquilo, vayan, háganme caso, vayan, que yo me encargo de esto, yo, tranquilos que yo les limpio el camino. Pero sucede que Satanás no quiere que tomemos la mejor decisión de nuestras vidas. Y hará todo lo posible por separarnos de Cristo. El enemigo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, está atacando una de las instituciones importantes en esta tierra. Y son las familias. Preparar un tema, muchas veces uno tiene que hacer que ese tema también sirva para uno. Porque el enemigo, mis queridos, no hace acepción de hogares, no hace acepción de personas. El enemigo ataca al que sea, pero va directamente y va a usar todas sus fuerzas para aquel que quiere aferrarse a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren tener vida eterna? Amén. Yo quiero vida eterna. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a hacer todo lo que sea para asegurar esa vida eterna? Amén. Eso. Pero ¿saben que no podemos hacerlo solo? ¿Saben que no podemos tomar decisiones así a la ligera y decir, ay, hombre, tranquilo, Señor, no te preocupes, yo puedo hacer eso. Calmado, Dios, descansa un ratico. Ay, mis hermanos, el enemigo, como dice la Sagrada Escritura, anda como león que rugiente buscando a quien que devorar. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que Dios se fija en cada movimiento que hace el enemigo en contra nuestra. Y Dios mismo se adelanta en crear estrategias para protegernos, para evitar que Satanás nos haga daño o hacernos caer en la tentación o desviarnos, hacernos desviar del camino. Dios creará estrategias para evitar que nos alejemos de él. Claro está, mi querido hermano, que todo lo que haga el Señor para nosotros tendrá éxito si mantenemos nuestros ojos fijos en él. Porque Dios puede hacer todo lo que sea. Pero si tú no quieres, él no te va a obligar. Pero te muestra. Y lo hermoso de todo esto, mi querido, es que Dios siempre estará ahí, tan cerca de nosotros. ¿Y qué estrategia usó el Señor? Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersase. Y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerle. Miren esto tan interesante. Jesús dio una orden, los despidió a todos y ellos no contradijeron esa orden. Sí, Señor, nos vamos. Las palabras de alabanza y exaltación quedaron en silencio entre los asistentes. En el mismo momento, dice Elena G. White, en el acto de adelantarse para tomarle, sus pasos se detuvieron y se desvanecieron las miradas alegres y anhelantes de sus rostros. En aquella muchedumbre había hombres de voluntad fuerte y firme determinación, pero el porte regio de Jesús
y sus pocas y tranquilas palabras de orden apagaron el tumulto y frustraron sus designios de aquellos hombres que querían hacerle daño. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin una pregunta se sometieron a él. Dios tiene poder. Jesús tiene poder. Y ese poder es el que tú y yo necesitamos. Definitivamente es un poder tan grande que puede calmar cualquier adversidad en nuestras vidas, que puede acallar cualquier indicio de peligro en nosotros. Y es así mismo que cuando él dio la orden de dispersarse y así como cada uno hizo y obedeció lo que él dijo, cuando Cristo habla es para el beneficio de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué nosotros no le escuchamos a él? Las Sagradas Escrituras en el mismo Evangelio, en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Por qué Jesús hace todo eso por nosotros? Déjenme decirle, mis hermanos, que lo hace por amor, por ti y por mí. Pero ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué somos nosotros tan desobedientes? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Será que estamos tomando la vida espiritual muy relajadamente? ¿Será que estamos tomando nuestra salvación deportivamente? Que ya no necesitamos ni siquiera escuchar a Dios, que ya ni siquiera necesitamos leerlo, buscarlo, conocerlo a Él. Creamos que tenemos el poder suficiente para hacerle frente a Él. Estamos tan cerca de Dios que vemos todo lo que Él hace por nosotros y sabemos que Él está ahí y nos volvemos tan frescos, tan chéveres, como dijo el hermano Juan Pablo, tan bacanos, ¿verdad? Tan relajados, sentados, con una limonada fría, ¿verdad? Sentaditos, llevando aire ahí, porque decimos, Dios está conmigo. Y sí, Dios está ahí, pero Él quiere que tú y yo nos fortalezcamos cada día en Él. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestra confianza en Dios sea plena? Para que nuestra confianza en Dios sea verdadera y no sea un simple pensamiento de frescura, donde podamos estar tranquilos y relajados. Mateo 6:33, el evangelista lo dice muy claramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su qué, y su justicia. Buscad. Pero el Señor también me recuerda a mí que para yo poder ser fuerte y ser victorioso, debo pedir, como dice en el versículo 7 de Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuán hermoso es el Señor. ¿Saben, hermanos? Esta semana sucedieron algunas cosas que no han sido fácil para mí. Y llegó un momento en que de esa preocupación que se me convirtió en una tormenta. Llegó un momento en que quedé como que quieto
y no sabía qué hacer. A tal punto que llegó un momento en que quedé parado en stop. No sabía qué pensar. Cuando de pronto alguien me dijo, tú no eres así. Ya sabes a quién tienes que buscar. En ese momento, déjenme decirles que levanté mis ojos y ahí estaba la solución. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca de Dios y tan lejos de que ni siquiera vi mi solución. Y déjenme decirle, mis hermanos, que muchos podemos estar pasando por ese momento. Tan cerca de saber que Dios está ahí, pero estoy lejos de buscarlo. El relato de hoy nos muestra uno de los momentos de prueba y de reconocimiento de quién es quién, o mejor, cuál es nuestra condición. Pero antes de todo eso que estaba haciendo Jesús y que no estaban haciendo los discípulos, y si lo llevamos a nosotros, ¿qué está haciendo Jesús en nuestro favor? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para nuestra salvación? Vamos a llegar a la conclusión que aún nos falta, hermanos, ser fuertes en Cristo Jesús. Deseado de todas las gentes, les voy a leer este párrafo cuando dice, cuando fue dejado solo Jesús, como dice la escritura, que los discípulos se fueron y Jesús quedó solo cuando llegó la noche, subió al monte apartado a hacer una sola cosa, a orar. Y déjenme decirles que a nosotros nos falta orar, hermana Rita, orar, pero orar bien. Y dice, durante horas continuó intercediendo ante Dios. Pero miren lo que hacía. Oraba no por sí mismo, no por él, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. El Salvador sabía que su ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que pocos le recibirían como su redentor. Con el alma trabajada y afligida, oró por sus discípulos. Ellos habían de ser intensamente, escuchen bien esto, ellos habían de ser intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaran basadas en un engaño popular habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. En lugar de su exaltación al trono de David, habían de presenciar su crucifixión. Tal había de ser, por cierto, su verdadera coronación, pero ellos no lo discernían y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones que les sería difícil reconocer como tales, sin el Espíritu Santo para iluminar la mente y ampliarla como tales y ampliar la comprensión, la fe de los discípulos faltaría. Le dolía a Jesús que el concepto que ellos tenían de su reino fuera tan limitado al engrandecimiento y los honores mundanales. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. ¿Cuántas veces ha intercedido Dios, Cristo Jesús, ante el Padre por nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que el Señor nos ha salvado de unas, hermanos, de unas y de unas y de otra más todavía? Y el Señor nos habla y nos dice a nosotros qué debemos hacer.
y usa a otras personas para indicarnos qué debemos hacer. Y aún así, hermanos, estamos tan lejos, pero Él está tan cerca de nosotros. Todos sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha ayudado. Y lo mismo pasó con los discípulos. Vieron una cantidad de obras maravillosas por el Señor Jesús. Y ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo mismo había bajado a la tierra. El recuerdo de aquel día precioso y glorioso debiera haberlos llenado de fe y esperanza. Pero miren lo que pasó, mis hermanos, cuando subieron a la barca. Pero sucede que en vez de concentrarnos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y alabarle por cada acto de amor hacia nosotros, nuestros pensamientos y actos cambian de rumbo. En la G de White, en la página 400, en la página 343 del Deseado de todas las gentes, dice: si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación, pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Habían olvidado las palabras de Cristo: recoger los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Estaban en medio de aguas agitadas. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables. Mis queridos, nosotros perdemos de vista a Jesús. Nuestros pensamientos son otros. Pero Dios es tan grande que aún está ahí. Y es allí, mis queridos hermanos, así como la imagen que tengo atrás, ahí de fondo. Es ahí cuando llegan las tormentas. Cuando descuidamos nuestra dirección. Cuando soltamos el timón. Cuando dejamos de ver la brújula. Cuando dejamos ver la luz del faro. Y es ahí cuando perdemos todo el rumbo en quien deben estar dirigidos nuestros pensamientos, nuestro tiempo. Y cuando hablo del tiempo, es todo lo que hay en él. Nos creamos cargas innecesarias. El Señor mismo dice: venid a mí todos los que estáis ¿qué? Trabajados y ¿qué? Y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Los discípulos cambiaron sus pensamientos y se agobiaron. Pero cuán difícil es para nosotros seguir a Dios y ser obedientes a cada uno de sus consejos cuando estamos lejos de Él. Nos cuesta escuchar la voz de Dios. Y el mundo nos tiene tan absorbidos, nuestras preocupaciones, nuestras situaciones, nuestros gustos. Que nos ha absorbido tanto que nos olvidamos de Dios. Nuestros jóvenes no quieren volver a la iglesia. Nuestras iglesias, hay iglesias vacías a veces. ¿Qué está pasando con nosotros? Dice el mismo relato: y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades.
Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. Estamos viviendo en tiempos donde cada día la situación en nuestros países se pone difícil, ¿verdad? Es duro mirar noticias. De hecho, pues, yo, hermano, ya llevo mucho rato que no veo noticias. No veo. Y Dios hace con frecuencia cosas para que nosotros mantengamos nuestra fe en Él. Y muchas situaciones de nuestra vida han hecho flaquearnos a nosotros. Y son esas tempestades que nos hacen tomar decisiones equivocadas. Pero llega el momento en que necesitamos, hermanos, ser sacudidos de alguna manera. Ser sacudidos. Despertarnos, necesitamos despertarnos. Necesitamos reaccionar y decir, ¿qué está pasando con mi vida? Pero estamos muy relajados. Estamos tranquilos ahí. Así que una violenta tempestad, imagínense, ustedes que viven ahí cerca al mar, han tenido muchas experiencias de este tipo, ¿verdad? Muchas experiencias. Cantidad de cosas. Aquí hace un viento fuerte y levanta todas estas tejas de una vez. ¡Sac! Y quedamos descapotados con el cielo ahí arriba. Pero por la zona de ustedes, donde ustedes viven, imagino cuando suenan esas alarmas, cuando pasan esa información, cuando dan esos avisos de que pongan, de que sellen bien sus puertas, sellen bien sus ventanas, etcétera. Ustedes lo hacen porque el peligro viene, ¿verdad? Porque el peligro se acerca. Y así lo mismo hace el Señor. Nos avisa a nosotros, el peligro está cerca. El peligro es inminente. Tienes que prepararte. Tengo que prepararme para poder afrontar esa tempestad. Una violenta tempestad, dice el deseo de la gente, estaba por sobrecogerlos y ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó, sintieron miedo. Olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese por el mar. Era corta la distancia que separaba a Betsaida del punto a donde esperaban encontrarse con Jesús. Y en tiempo ordinario el viaje requería tan solo unas horas, pero ahora eran alejados cada vez más del punto que buscaban. Hasta la cuarta vela de la noche lucharon en la tempestad y las tinieblas. El mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su maestro. Las tempestades nos separan de Cristo. Las tempestades nos cambian el rumbo. Las tempestades tienden a desanimarnos. Las tempestades nos hacen desesperarnos. Pero el Señor es grande. Y las tempestades nos hacen pensar que Cristo Jesús nos ha olvidado. Y me gusta cuando ella dice esto: el que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga, porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad, oraron pidiendo ayuda. Les fue concedida. Ah, mi querido hermano, nosotros muchas veces esperamos estar hasta aquí, con el agua hasta aquí, para pedir ayuda de lo alto.
Pero lo más hermoso de todo esto es que Jesús está pendiente de tu vida y de mi vida. En el momento en que los discípulos creyeron que estaban perdidos, un rayo de luz se reveló una figura a lo lejos que se acercaba a ellos sobre el agua. Pero ellos no sabían que era Jesús. Y esa figura se venía acercando cada vez más. Así que tuvieron miedo y empezaron a decir, pensaron que era el enemigo. El terror se apoderó de ellos. Las manos que hacían los remos con músculos de hierro de estos hombres, lo soltaron y el barco empezó a mecerse con las olas. Todos los ojos de ellos, hermanos, estaban fijos, puestos en las espumosas olas del mar y en ese hombre que se acercaba. Qué hermoso saber que el Señor está ahí. Qué hermoso saber que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Qué hermoso saber que Dios mismo está pendiente de cada una de nuestras vidas. Así que, mis queridos, el Señor se fue acercando. El Señor comenzó a llegar donde ellos estaban. Y cosa maravillosa sucedió. Así como ellos pensaban que era un fantasma y que sin duda alguna presagiaba la destrucción del navío donde ellos se encontraban, clamaron ayuda, pidieron ayuda, y su amado maestro se volvió a ellos y su voz aquietó su temor. Alentaos, yo soy, no temáis. ¿Cómo está nuestra confianza en Cristo? ¿O cómo está nuestra confianza en nosotros mismos? Porque déjenme decirles que un hombre de esa barca, tan pronto como pudieron creer el hecho prodigioso, Pedro se sintió casi fuera de sí de gozo, hermano. Y como si apenas pudiese creer, exclamó: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mis hermanos, y el Señor le dice: ven, Pedro. Y el secreto del éxito de nosotros y el secreto de Pedro por un momento fue el siguiente: mirando a Jesús. Pedro andaba con seguridad, mirando a Jesús. Puestos los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús. Mirándolo. Yo me imagino a Pedro bajando de la barca y colocando con cuidado sus pies en el agua y mirando a Jesús y comenzando a caminar para llegar donde estaba él. Pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, dice Elena G. de White, las olas se elevaban a gran altura, directamente entre él y el maestro. Y esto nos enseña a mí, hermano, y a nosotros, que cuando vamos hacia Cristo Jesús, el enemigo pondrá más tormentas, más tempestades para separarnos de Cristo. Hará todo lo posible para separarnos de él. Hará todo lo posible para que tú y yo no lleguemos donde está él. Pedro sintió miedo. Durante un instante, Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó. Pedro empezó a hundirse
Pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro hizo algo maravilloso. Y nosotros tenemos que hacerlo. Pedro alzó los ojos y vio a Jesús ahí arriba de él. Y vio a ese Jesús que era la única salvación de Pedro. Y le dijo, Señor, sálvame. Ah, mis queridos, Jesús mismo hizo algo maravilloso y es lo que siempre estará haciendo por nosotros. Jesús tomó la mano de Pedro, estiró su mano y tomó la mano de Pedro extendida y solamente le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Saben, mis hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? El Señor tiene su brazo extendido, mi hermano. Lo tiene ahí. Ahí está su brazo extendido. Esperando que tú y yo nos aferremos a Él. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios está ahí. Jesús, así como Jesús leía el carácter de sus discípulos, Jesús lee nuestro carácter también. Jesús sabe cuál es nuestra condición. Pero día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Saben, mis hermanos, Dios nos está preparando para desempeñar su parte y nuestra parte en aquel escenario más amplio que su providencia ha designado también. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina nuestra victoria o nuestra derrota en la gran crisis de la vida. Es la fortaleza que tengamos con Cristo Jesús. Y voy a terminar con esto. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído. Nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo, miren hermanos esto, escuchen, y lo voy a tomar para mí también, únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Únicamente conociéndome, reconociendo quién soy yo, pero puestos los ojos en quién, en Cristo Jesús. Sin duda alguna, hermanos, esta historia nos enseña a nosotros que habrán tempestades,
muchas tempestades, que el enemigo estará ahí atentando contra nosotros. Pero lo hermoso de todo esto es que aunque hayan tempestades, Cristo Jesús está ahí con su mano extendida, esperando que tú y yo la tomemos y seamos rescatados del mal, del peligro, y obtengamos la victoria en nuestro Salvador, Cristo Jesús, en cada una de nuestras vidas. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Atravesamos todas las tempestades, pero con Él, no sin Él, con Él, aferrados a Él. Y veremos, mis hermanos, que aunque el enemigo quiera hacernos daño, Cristo Jesús estará ahí. Y un día no muy lejano, Cristo Jesús descenderá del cielo, extenderá sus brazos y nos llevará con él a reinar por toda la eternidad a la patria celestial. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que Dios me los libre del mal y el peligro, que Dios me les conceda a cada uno de ustedes salud en abundancia y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y derrame el poder del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, en cada uno de ustedes, mis hermanos, en cada uno de sus hogares, y supla cada una de las necesidades que ustedes tengan en este momento. Un abrazo para todos.